Buenos días. Empezamos la semana reavivándonos con la palabra del Señor. Hoy el libro de Números en el capítulo 11 nos habla de un acontecimiento especial, pero especial en la parte negativa. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor y lo oyó el Señor y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Sabemos que en el centro del campamento estaba el santuario y alrededor del santuario acampaban las 12 tribus, pero también aquellos que habían salido de Egipto que no eran israelitas. Muchos de ellos eran de otras naciones y aún egipcios, o mezcla entre israelitas y de otras naciones. Ellos vivían alrededor del campamento. Es ahí en esa periferia donde se encendió este fuego. Dice el versículo 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Es verdad que nosotros necesitamos amar a toda persona, pero también necesitamos saber cuando esas personas van a formar parte de nuestro pueblo o nuestra familia. Muchos de nuestros jóvenes se van de la iglesia porque buscan personas fuera de la iglesia. No es malo que los de afuera conozcan al Señor. El problema es que no siempre lo conocen con sinceridad. Es decir, no siempre actúan sinceramente. Estos que habían ido junto al pueblo de Israel, no todos eran sinceros. Dice el verso 4 que la gente extranjera, lo que decíamos anteriormente, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Es decir, los hijos de Israel se contagiaron con aquellas cosas que ellos decían en contra del Señor. ¿Quién nos diera a comer carne? Y verso 5 dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. A veces nosotros, nuestros hijos, empezamos a recordar lo que nos daba el mundo, lo que antes vivíamos, lo que antes comíamos, inclusive banquetes que a veces teníamos, pero que no agradaban a Dios y sabemos. El pueblo empezó a murmurar. Dice el versículo 10, que oyó Moisés al pueblo y que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y también esto lo oyó el Señor. Y Moisés habló al Señor de la siguiente manera: ¿por qué has hecho este mal a tu siervo? ¿Y por qué no le he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. Verso 14 dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Moisés estaba, a pesar que ya había dividido al pueblo en grupos de 1000, en grupos de 100, de 50 y de 10, Moisés estaba cansado. Entonces, verso 16, el Señor le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé, dice el verso 17, y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Y así hizo Moisés, trajo estos 70 varones y el Señor puso el Espíritu Santo especial en ellos para que ayuden a Moisés a liderar al pueblo. Hoy tú puedes ser un líder que puede ayudar en la iglesia, puede ayudar a tus ancianos, puedes ser un anciano que ayuda a tu pastor. Hoy tú puedes participar en el avance de la obra del Evangelio. Y el Señor ofrece a Moisés lo siguiente, dice, no comeréis un día, en el verso 19, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. El pueblo deseaba carne. El Señor dijo, les daré carne, pero también
a manera de reprensión les daré carne hasta que se hastíen. Así que en el versículo 25 dice: entonces el Señor descendió en la nube y habló y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones que ahora eran los que ayudaban a Moisés. Ellos profetizaron. En el verso 26 dice que habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu del Señor, porque ellos habían estado en la lista, pero en ese momento no estaban en la puerta del santuario. Entonces uno corrió y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Pero Moisés le respondió: ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Porque ellos estaban del lado del Señor, aunque no estaban en ese momento ahí. En la iglesia hay muchas personas que hacen bien a la iglesia. Ahora tenemos nosotros que hacer amistad con ellos para que vengan a la iglesia y se unan y sumen al cuerpo de Cristo. Para ir cerrando el capítulo, dice en el versículo 31 que vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para cielo largo alrededor del campamento. El Señor cumplió. Ahí dicen los entendidos que cada año una migración desde África hacia el Asia de codornices. Así que el Señor algunos millones de estas las desvió e hizo que caigan cerca al campamento de los israelitas para que ellos las cacen y luego las coman. Hasta 1 mes, decía el Señor. Pero ellos no fueron agradecidos a Dios. Por eso el verso 33 dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira del Señor se encendió en el pueblo e hirió el Señor al pueblo con una plaga muy grande. Y Moisés llamó en aquel lugar Kibrot Hataava, que quiere decir tumba de los codiciosos. Querido amigo, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe qué es lo que puede darnos ahora, pero a veces nosotros lo deseamos y aún en ese deseo muchas veces el Señor lo concede. Lo malo está cuando nosotros nos olvidamos de Dios y pensamos que es solamente por nuestra fuerza, por nuestra voluntad. Hay que ser agradecidos del Señor. No seamos como este pueblo codicioso, que un día descansó tristemente en la tumba de los codiciosos. Que al empezar esta semana pongamos todos nuestros dones en las manos del Señor. Que el Señor te bendiga.